Buenas tardes a todos los que vienen participando y escuchando y siendo parte activa de esta tercera feria virtual de Colombia. Quienes les hablan, Wilson Cardoso y Senia García, somos embajadores desde Uruguay para esta feria y en esta ocasión les acercamos un material que tiene que ver con un artista uruguayo, un artista plástico uruguayo, muy renombrado, muy reconocido, en prácticamente toda su carrera artística. Nosotros somos un grupo de gestión cultural. De esa forma fue que lo conocimos a él. Hace ya alrededor de 30 años que venimos realizando gestión cultural, justamente, como decimos nosotros, gestión cultural a la uruguaya, porque muchas veces hay cosas que se hacen de forma muy local, pero igual así hemos trabajado también en otras partes de regionales, pero cercanas a Uruguay. Y bueno, te cedo la palabra. Hablábamos antes de salir a compartir con ustedes esta feria virtual y especialmente sobre Alamón, hablábamos del vínculo que tiene Gustavo Alamón o cómo nos impactó él y su obra y su vida, que incluso tiene que ver con el fondo que usamos nosotros acá para las transmisiones. Habrán visto que Un que hay un reloj reloj gigantesco. gigantesco, ¿no? Y si por las dudas no se nota, todas esas cositas blancas que hay alrededor en realidad son nombres de países, de regiones en todo el mundo que actualmente están en guerra. Es más, hoy día tendríamos que agregarle alguna Alguno extra más. todavía, pero justamente tiene un poco que ver con eso, ¿no? Sí, es un afiche de un festival internacional que hacemos en la zona donde vivimos, que es una conurbación perfecta con una ciudad brasileña. Nosotros vivimos en la ciudad de Rivera, en Uruguay, y la conurbación se da con la ciudad de Livramento de Brasil. Es un lugar donde se convive en paz tanto que mucha gente habla de la frontera de la paz. Justamente, ¿por qué está relacionado esto con Alamón? Porque él, de las cosas que nos dijo impactantes para nosotros mientras hablábamos durante casi 10 años, mantuvimos un intercambio muy frecuente con él, fue que nos dijo que él había vivido siempre entre guerras Y había nacido entre y había guerras. nacido entre. Entonces nos pareció que era una exageración de una persona que era mucho mayor que nosotros y que obviamente había vivido lo que fue los coletazos, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, lo terrible que haber sido ser partícipe, aunque sea de manera lejana, como parte del planeta, de una guerra tan fratricida. Eso fue lo que pensamos originalmente. Pero cuando en determinado momento nos propuso trabajar y divulgar toda su obra y comentar sobre su vida en un libro, una cosa a la que le dedicamos mucho tiempo, un trabajo al que le dedicamos prácticamente 2 años en conjunto con él y con su esposa, Nurimar Linari, que también es una artista plástica uruguaya. En ese periodo, cuando él nos planteó eso, dijimos, vamos a revisar a ver qué hay de cierto entre esta afirmación tan rígida, tan dura de Alamón de que siempre había vivido entre guerras. Y empezamos a revisar cuántas guerras había habido en el mundo desde la fecha de su nacimiento, en 1935, hasta el momento en que hicimos el libro sobre su obra, que fue allá por el 2014. Y no hubo año en todo ese periodo en que no hubiera alguna guerra o más de una guerra en alguna parte del mundo, más allá de la Segunda Guerra Mundial. O sea, lo brutal es que siempre se ha estado en guerra. Eso dicho hoy día parece de absoluta actualidad, porque justamente lo que proliferan, como decía Seña, son todos esos países que están enumerados ahí alrededor de ese reloj antiguo. Todos esos países ya estaban en guerra hace cosa de 3 años cuando hicimos ese afiche, pero se han sumado más. Y lo terrible es que son guerras que de una u otra manera terminan involucrándonos a todos
son guerras que han terminado siendo globales. Ahora, la convocatoria era para hablar de Alamón y sus circunstancias. El hecho es que la circunstancia de Alamón, él mismo nos contó, ¿no? Un mundo en guerra, un mundo convulsionado, un mundo enfrentado a nivel militar de forma permanente. Y uno dice, ¿y qué puede hacer un pintor? ¿O qué puede ser un artista plástico? A él no le gustaba que le dijeran artista plástico, Sí, él decía porque que el tiempo se iba a encargar de calificarlo, calificarlo, tal vez o no, como artista plástico, pero él se considera un trabajador del arte el arte. y que en algún momento quizá eso podría ser su calificativo, ¿no? De artista plástico. Y durante mucho tiempo, como artista, nos contó, él se preocupó por encontrar qué decir, encontrar el motivo de su obra, cosa que no es nada sencilla, no en pintura, sino en Cualquiera. cualquier arte, en cualquier disciplina artística. Hasta que en determinado momento se dio cuenta que tenía, y que tal vez ya estaba desde hacía mucho tiempo en su obra, la razón central de lo que quería decir, que es el robot. Uno mira sus obras y enseguida ve robots por todos lados. Pero lo que hay es un cuestionamiento de la mecanización de la vida, de la robotización de la vida. Vamos a compartir ahora con ustedes. Él le gustaba decir de que él en realidad no hacía precisamente robots, sino de esa mecanización que significa el trabajo, la vida en general, cómo la industria de alguna manera nos ha llevado a estar permanentemente mecanizados, ¿no? Y bueno, parte de eso lo van a ver ahora en una presentación que realizamos ya hace unos 10 12 años aproximadamente, y vamos a compartir con ustedes algunas de sus obras e incluso algunas de los comentarios que hicieron otros artistas, algunos escritores, otros dedicados a la pintura, otros artistas sobre precisamente la obra de Alamón. Él acostumbraba además en esos especie de robots a escribir frases. Era muy común en él escribir frases y en algunos casos eran frases muy simbólicas. A veces era una sola palabra, pero esa palabra era muy simbólica. En determinado momento en el país se hizo un plebiscito, ¿no? En donde era para votar sí o no sobre un determinado tema. Y, y bueno, él obviamente estaba a favor del no y él fue lo que escribió como una especie de remache en el robot. Y todo el que vivió esa época, conoció esa situación, cuando lo ven, lo logran identificar. Quizá para una persona que no es de Uruguay o no conoce ese hecho histórico, no le significa nada, pero obviamente para nosotros de acá desde Uruguay, eso sí, mm, sí es un significado importante. Bueno, lamentamos un cierto problema técnico que tiene nuestro anfitrión, el técnico que está a cargo de esto, de parte de la Feria Virtual del Libro Colombia. El colega que está allí no nos ha dado, todavía nos ha habilitado el uso compartido de imágenes. Imagínense que estamos exponiendo sobre un artista plástico. Es fundamental mostrar las imágenes del trabajo de Gustavo Alamón. De todas maneras, más allá de si luego de estos minutos de diálogo sobre la obra de Alamón no lográramos compartir las imágenes que hemos previsto, es muy fácil acceder al sitio web de Abrelabios, es abrelabios.com, y allí hay una página exclusivamente dedicada a Alamón que es luego de abrelabios.com barra alamón.html. Es un micrositio que hicimos especialmente para esta obra de Alamón. La obra en sí podemos Por lo menos mostrar, mostrar podemos la mostrar tapa del la libro, tapa del sí. libro. Es un libro de su buen peso en cuanto a masa. Tiene este,
más de 150 páginas, 151 ilustraciones a todo color de la obra de Alamón en un tamaño A4. Son obras realmente impactantes de su trabajo. Hubiera sido valioso compartir el material que habíamos previsto originalmente, pero bueno, la parte técnica siempre tiene que estar colaborando, y más en este tipo de trabajo multimedia, como es una feria virtual, ¿no es cierto? Tenemos algunas frases igual de sus críticos que es válido revisar. No sé si tú querés leer alguna de ellas. Sí, por ejemplo, la de Elisa Rubó, que dice, el pintor consigue transmitir la intrincada problemática del hombre moderno, acuciado por necesidades que lo obligan a esconder su verdad interior como más dramática, mucho más dramática, perdón. Los hombres se van vestidos de hierro, se han vestido de hierro en la pintura de Gustavo Alamón, disculpen. Los hombres se han vestido de hierro en la pintura de Gustavo Alamón. Y es así, es la mecanización justamente de que él habla. A él siempre le preocupó que íbamos, él también usaba tecnología como usamos nosotros, no solo televisor, obviamente no solo un pincel o un lápiz, también usaba teléfono celular y computadora y todo ese tipo de medios informáticos que son más actuales. Pero si a él, una de las cosas que le preocupaba era que el ser humano solo se detuviera en los aparatos, ¿no? Que solo le importara o le importara mucho más que la humanidad, que el relacionamiento humano, ¿sí? Él siempre fue muy, eso era algo que permanentemente lo preocupaba y por eso pintaba eso que les mostraba a Javier, que Los apenas, servidores. que apenas se logra ver, se llama Los Servidores, y precisamente en esa actualización que muchas veces se hace de la obra de un artista, una de sus últimas entrevistas en una de las exposiciones que hizo en Brasil, justamente un periodista brasileño lo entrevistó muy joven, cuando vio que algunos de sus obras se llamaban Los Servidores. Entonces había distintos tipos de servidores, pero se llamaba así. Él enseguida lo asumió como algo que tenía que ver con lo cotidiano suyo, ¿no? Pensó en los servidores informáticos, ¿no? Los centros de datos donde actualmente se guarda toda esta información que nosotros, esto nomás que estamos haciendo en este instante, ¿no? De grabar o salir en vivo, es mucho más complejo que una simple imagen y bueno, necesita de servidores precisamente para guardar la información. Pero en el caso de Alamán no se refería a ese tipo de servidores. ¿Querés contarle más o menos? Sí, claro, sino que lo que cuestionaba era lo servil, la parte no de servir, sino de servidores. Bueno, por fin nos atendió el técnico, y vamos a intentar compartir el contenido que habíamos previsto hace un buen rato. Muchísimas gracias, Renzo, por estar atento allí. Eh, eh, vamos a compartir entonces este material para que vean parte, es un muestrario rápido de la obra de Alamón. Producciones Abrelabios presenta Gustavo Alamón, el artista y su circunstancia. Aquí pueden ver algunas de las obras de él justamente, donde realizaba todo tipo de seres, ¿no? Femeninos, masculinos, en fin, que se parecen al ser El humano. pintor consigue transmitir la intrincada problemática del hombre moderno,
acuciado por necesidades que lo obligan a esconder su verdad interior, mucho más dramática. Los hombres se han vestido de hierro en la pintura de Gustavo Alamón. Elisa Rubó. Es el texto que recién había leído, Seña, y bueno, ven las dimensiones de esta obra, ¿no? Estamos viendo obras de 122 por 172 centímetros. En la realidad son Con obras. esta iconografía, este pintor uruguayo reacciona contra los excesos y peligros de la primacía de lo mecánico, el desarrollo esterilizante de un pragmatismo sobrevalorado y la crisis axiológica de la sociedad contemporánea. Alicia Haber. Son obras monumentales, muchas de ellas. Él ha trabajado también en hormigón. Es un artista realmente prolífico. Este es un muestrario rápido de su obra. Ojalá interese a quienes están viendo el material, viendo el informe, profundizar sobre el conocimiento de su trabajo. Esta frase que aparece allí, que dice: a la dictadura le agradezco tres cosas: me expulsó de la enseñanza secundaria, me obligó a dedicarme a la pintura y me ofreció el tema para mis obras, era algo que él también, era una de sus frases que permanentemente repetía, y a nosotros nos llamaba la atención, porque, bueno, él cuando comenzó a pintar, él en realidad se dedicaba a trabajar de bombero. Y de docente. Y a su vez también era docente de secundaria. Y bueno, en la época de dictadura uruguaya, que fue entre los años 73 y 85, él se quedó sin trabajo, y por eso dice que él se vio obligado a vivir de la pintura. Y bueno, esa es una de las frases más célebres que él tiene. Y hay mucha verdad en eso porque muestra el peso también del azar. Tal vez no le hubiera dedicado tanto tiempo a la producción de la pintura y a la producción de una obra tan llamativa, si no hubiera sido que se vio obligado, obviamente, a tener que vivir únicamente de eso que le dejaron, cercenándole la posibilidad de ser docente, cercenándole la posibilidad de trabajar como bombero, un servicio social excepcional, importantísimo en cualquier sociedad. Y entonces se dedicó de lleno a la pintura, con lo cual esa obligación de vivir de su arte le llevó a profundizar estéticamente en el motivo, en ese motivo que dice él que encontró, que se lo dieron, pensó él que se lo habían dado los militares. Y cuando finaliza la dictadura, él nos comentaba de su vida para producir este libro que les mostrábamos hoy. Imagínense que tuvimos que hablar mucho sobre la vida de una persona que tenía prácticamente 80 años cuando empezamos a producir el trabajo. Entonces hubo muchísima cosa que nos contó de sus dudas, de sus inquietudes, de su profundización filosófica sobre las cosas, que nosotros desconocíamos. Entonces nos dijo que al final de la dictadura, ya por los años 83, 84, en Uruguay, él creyó bueno, se terminaba el motivo central de su obra, el cuestionamiento a la mecanización, a la robotización, pero ¿qué se dio cuenta? Que cuando iba a ver un partido de fútbol al estadio, que cuando iba a atenderse en un consultorio, que cuando iba al banco a hacer un trámite, siempre había gente que por el pequeño poder que tuviera, lo hacía valer y se comportaba de manera mecánica, de manera robotizada. O sea que los robots estaban absolutamente en todo. Tan en todo estaban los robots que él empezó a dibujar robots que tomaban mate, como los uruguayos y los argentinos y los brasileños. Hay robots que firman obras, están firmando, garabateando las firmas sobre las obras de él y firman igual que él. O sea, llegan y uno de sus últimas obras, los robots lo tienen atado al artista, al amor. Lo tienen con Con grilletes, y además lo tienen amordazado y obligado a que obligado pinte, a pintar. ¿no? A que los pinte a ellos. O sea, los robots, se dio cuenta que los robots estaban en absolutamente todo, en absolutamente todas las. De hecho, la pintura que aparece en la tapa del libro, que él la terminó unos días antes ya después de elaborado todo el material para que eso fuera a imprenta, lo que yo decía de que a él le gustaba escribir frases o palabras en sus textos, además de algunos seres humanos en jaulas,
decía la palabra liquidación. Y esos seres humanos que aparecían en jaulas, ese robot los hacía pasar por una máquina y después salían todos igualitos, ¿no? Todos uniformados, todos idénticos. Y bueno, esa era una de sus grandes preocupaciones. Entre otras, bueno, él vivió también en algunos países de Europa, pero él decidió vivir en Uruguay porque dijo que su obra tenía que ver con lo local y por lo tanto él no podía alejarse, irse a vivir a otro Demasiado. lugar. Él podía viajar, pero no irse a vivir a otro lugar porque perdía sentido su obra. Yo creo que no, creo que el hombre robotizado está en todo el mundo y eso él no lo llegó a notar en su momento, pero tuvimos eso, nos permitió a nosotros poder conocerlo en persona, charlar muchas veces con él y disfrutar de su compañía. Acá estamos compartiendo rápidamente, estamos compartiendo el código QR del sitio de Alamont, que le habíamos comentado. También queremos compartir el código QR a un catálogo relativamente excepcional. ¿Por qué? Porque fue de 3 exposiciones que se inauguraron el mismo día, en septiembre de 2016, en Tacuarembó. Tacuarembó era la ciudad donde él nació. Eso de que nadie es profeta en su tierra, imagínense, no se aplica para Gustavo Alamont. Porque a casi 80 años de edad, en septiembre de 2016, en Tacuarembó, 3 exposiciones a nivel céntrico y popular y abiertas, gratuitas para el público, se inauguraron para mostrar el trabajo de este artista. Nosotros tuvimos el placer de participar, de colaborar especialmente con la Intendencia de Tacuarembó en producir el catálogo de esa obra. Aquí están viendo la portada del catálogo y ese es el código QR que les permite acceder íntegramente al catálogo. Además, en ese momento que se hacen las exposiciones, una de las salas del Museo de Artes Plásticas de esa ciudad de Tacuarembó llevaba su nombre. En la actualidad, todo el museo lleva su nombre y bueno, ahí ven que él ya en vida tenía reconocimiento y bueno, y después de fallecido tuvo más reconocimiento todavía. Y realmente era alguien muy disfrutable para charlar con él, alguien con pensamientos muy críticos, exacto. Más allá de su edad, que uno piensa que a determinada la edad la gente se vuelve tal vez muy cerrada en sus posiciones, era alguien permanentemente crítico, permanentemente dispuesto a revisar su posición sobre las cosas, se cuestionaba absolutamente todo. Fue alguien de quien aprendimos una actitud respecto al arte. Él, por ejemplo, es extremadamente duro con la posición del artista plástico en el mundo respecto a la situación social, a la situación política. Decía que los artistas los artistas plásticos habían aportado muy poco al cuestionamiento social, desde el punto de vista personal, y que el arte tal vez lo único que podía hacer era prestarnos la sensibilidad, concedernos sensibilidad para comprender las cosas, pero que no las podíamos cambiar por medio del arte, sino que las sociedades tenían que cambiar las cosas, lo que consideraban erróneo, era una labor social, no necesariamente ni de manera prioritaria del artista. Ya tenía posiciones que generaban mucha duda, mucha crítica, inquietaban cuando uno las trabajaba con profundidad. Fíjense de lo que empezamos hablando hoy, de esa concepción de que siempre ha vivido entre guerras. Alamón decía que él siempre había vivido entre guerras o decía que la sociedad humana se había desarrollado entre guerras, porque todos estábamos involucrados en esa visión suya que decía, siempre viví. No, siempre hemos vivido entre guerras y rescatar de ahí o ver desde ahí una perspectiva diferente del arte o de la posición del artista es verdaderamente una labor excepcional. Seguramente no hemos pintado ni de manera aproximada la obra o la persona de Gustavo, pero a quienes le hayamos dejado la inquietud de conocer un poco más sobre esta persona y sobre este personaje que fue para el mundo cultural uruguayo, por favor, profundícelo, busque en internet Gustavo Alamón, busque entrevistas y libros. El libro nuestro creemos que es el mayor referente que hay porque no solo cubre la obra y la vida de él,
sino que además cuenta, el propio artista cuenta cómo fue que llegó a elaborar esos personajes de sus obras, cómo fue que llegó a cuestionarse esas cosas. Nosotros le incorporamos toda la parte estética, de producción, tratamos de seguir un poco cuál fue su razonamiento, pero el libro se debe fundamentalmente a la profundidad filosófica de alguien que no era un filósofo, que llegó a ese nivel de razonamiento sobre el mundo a través de cuestionarse las cosas a través del arte, Sí. gracias al arte. Nosotros, además de haber elaborado el libro, ¿no? La parte fotográfica, la parte de diagramación, también hicimos un micrositio que habla un poco de él, no solo de este libro, sino de alguna de sus obras. Ustedes, si buscan abrelabios.com/Alamón HTML, van a encontrar cosas dichas, algunas por él y otras por nosotros u otras personas que estuvieron cercanas a él y tuvieron la posibilidad de dialogar, ¿no? y de intercambiar opiniones con él. Para nosotros fue un placer realmente conocerlo. Él, además, en determinado momento dirigió una galería de arte en la capital de Uruguay, en Montevideo, y nosotros allí realizábamos eventos, como conferencias con distintos tipos de intelectuales, y él siempre estaba allí Sí, y sí. siempre se quedaba para después cuestionar muchas Las de cosas las que cosas hablábamos. que se hablaban, porque realmente le interesaba siempre estar cuestionándose, ¿no? Para él era lo fundamental. Bueno, ya hemos terminado el tiempo que teníamos asignado. Ha sido un placer. Gracias por habernos acompañado, a todos quienes hayan seguido esta conferencia. Todavía Abre Labios y nosotros, por medio de la Confederación Virtual del Libro, vamos a participar, vamos a ofrecer otra charla más sobre plástica. Gracias. Chao.